En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy también junto con Radio 1000 y a todo el soporte que nos dan los compañeros también que hacen posible este programa. Y vamos a hacer brevemente un pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la confianza de los consumidores en Estados Unidos subió en febrero con el índice de la Junta de la Conferencia en 91,2 frente a 89 revisado el mes anterior. Las expectativas para los próximos 6 meses alcanzaron 72, máximo desde julio. La proporción que considera el empleo abundante subió a 28% y la brecha con quienes lo ven difícil de conseguir se amplió a 7,4 puntos porcentuales. De acuerdo también con Bloomberg en línea, China advirtió que tomará todas las medidas necesarias si Estados Unidos utiliza la investigación sobre el acuerdo comercial de fase 1 de 2020 para imponer nuevos aranceles. El Ministerio de Comercio sostuvo que Pekín cumplió sus compromisos pese a la pandemia, mientras que la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos abrió en octubre de 2025 una investigación bajo la sección 301 y otros estatutos. ¿Más información a? Siguiendo con información de Bloomberg, Donald Trump defendió su gestión en el discurso de Estado de la Unión del 24 de febrero en un contexto de caída en los índices de aprobación y de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Cerca del 60% de los estadounidenses desaprueba su desempeño y su aprobación entre independientes cayó a 26%. Y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Él es Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Siempre un privilegio y un placer estar en tu programa. Gracias, Julio. Y te convocamos de alguna manera hoy porque queremos hacer una suerte de actualización de algunos escenarios que se plantean, sobre todo lo que está generando esta situación complicada del sistema energético eléctrico que ya se viene hablando desde hace varios años, pero al parecer no hay una acción concreta y genera mucha preocupación también para el sector, para los sectores en general, pero sobre todo para el sector también industrial. Pero antes de arrancar con nuestro tema central, me gustaría que la gente pueda ubicarse y pueda entender qué es la Unión Industrial Paraguaya. Julio. Es un gremio de gremios básicamente, tiene aproximadamente 1.500 o un poco más de empresas asociadas, pero hay más de 100 gremios que forman parte de la Unión Industrial Paraguaya y tiene una serie de funciones, desde la capacitación hasta investigaciones, apoyo a inversiones, y dentro de esa estructura está lo que es el Centro de Estudio Económico, que soy parte de ese departamento, digamos. Entonces es un gremio muy fuerte, un gremio que obviamente apunta al desarrollo del país y principalmente, apoya al sector industrial, que es lo que más Paraguay necesita para dar el salto hacia adelante, ¿verdad? Así es. ¿De cuántas empresas aproximadamente estamos hablando que se dedican al sector industrial, Julio, para dimensionar también dentro de la estructura económica? Bueno, dentro de la UIP están más de 1.500 empresas, dentro de lo que es el Producto Interno Bruto llega a cerca del 20%. Sin considerar las constructoras que también son, si sumamos construcciones, eso se le eleva mucho más. Solamente hablando de manufactura, estamos hablando del 20% del Producto Interno Bruto. Y obviamente todavía es un porcentaje pequeño, y dentro de ese sector, las grandes no son las que abundan, sino son las pequeñas industrias. Entonces, justo estamos en un periodo de auge, de buena fama del país, entonces estamos atrayendo industrias de gran porte, entonces por eso que este tema energético es sumamente importante. Me sacaste esa arista de la cabeza, Julio, porque te iba a consultar justamente esta ratificación que tuvo Paraguay en materia de grado de inversión.
lo posiciona al país evidentemente en las grandes ligas y atrae la mirada de importantes inversionistas y también ciertos componentes positivos que tiene Paraguay para ofrecer al mundo, desde mano de obra, la famosa el triple 10 de impuestos, pero incluso también venden lo de energía limpia y hasta renovable, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ahí hay como ciertos cuestionamientos que evidentemente hacen que se generen ciertas dudas y desencadenen ciertas preocupaciones también, Julio. Así es, tenemos una cantidad de activos, digamos, positivos en el país que pueden perderse. O sea, de nuestra buena fama por la prudencia macrofiscal, la estabilidad macroeconómica, mano de obra joven, acceso a mercados importantes, libertad para comerciar, tenemos, digamos, cualquiera que viene a Paraguay se siente libre para hacer inversiones, tenemos impuestos muy bajos y abundante energía hasta hace poco y a buen precio, a un precio realmente muy por debajo de la región y a nivel mundial. Pero digamos, estamos con ciertos nubarrones que pueden poner en riesgo, por un lado el tema energético, por otro lado el tema de la caja fiscal, ¿verdad? Son dos elementos que estamos postergando desde hace 30, 40 años. El caso del tema energético, Brasil, si uno compara 80 versus 2025, en su generación de energía creció más de 313%. Su capacidad de generar energía. Argentina y Uruguay cerca de 220, 225, y Paraguay creció 0. Hace poco hicimos una inversión emblemática ahí de una planta solar en el lago de 1 mega. 1 mega significa no sé cuántas casas puede alumbrar 1 mega, pero bueno, simbólicamente puede ser el inicio de algo interesante, pero no hemos invertido en las últimas décadas, y entonces eso que resulta como un activo atractivo del país, que es una, digamos, es una capacidad de generar, digamos, crecimiento, puede ser un obstáculo a partir de 2030 en adelante. Entonces, lo que es ahora una avenida para crecer puede ser realmente un gran obstáculo, y lamentablemente es el efecto de la procrastinación que nos caracteriza no solamente a Paraguay, sino a los latinoamericanos, pero a Paraguay en particular, donde parece que nadamos nos embriagamos de optimismo y creemos que toda la vida vamos a disfrutar de ciertos beneficios, y eso, digamos, las matemáticas no mienten. Si la demanda energética crece a cierto nivel, va a llegar el momento en que se va a agotar, y hasta la fecha siguen las matemáticas sin fallar. Entonces yo creo que la gente minimiza esto, pero creo que se puede, y estamos muy cerca del 2030. De hecho, estuvimos conversando días atrás con el ingeniero Guillermo Krauk, Julio, y mencionaba un informe y un dato muy interesante que atribuía evidentemente a la Unión Industrial Paraguaya sobre el impacto de no hacer inversiones en materia energética, y también cómo se viene acortando ese techo, ese límite o el plazo que se establecía de 2030 con el aumento del consumo que se viene dando de un tiempo a esta parte, y lo vimos de hecho hace semanas atrás con un apagón general en Paraguay, un corte generalizado que tiene sus impactos en diferentes sectores económicos, desde las familias hasta las empresas, y mencionaba sobre esa situación. Y que me pareció muy interesante ahondar y abordar también ese tema, Julio, porque muchas veces se dice, bueno, tiene un límite, no estamos haciendo nada, pero nos está viendo la otra cara del impacto económico que puede generar esta situación. Bueno, por un lado genera un impacto presente, en el sentido de que obviamente cuando hay un pestañeo nada más, hay máquinas que tienen alta precisión que tienen que iniciar todo el proceso. El otro día en particular a mí me pasó dentro de la UIP, se fue la luz y tuve el ascensor quedó por el camino. Desde ahí fui a una universidad privada para una entrevista con uno de los directivos, y ningún ascensor estaba funcionando porque estaban reseteando. Y te imaginas lo que son máquinas de alta precisión que tienen procesos que no pueden parar. Imaginemos hospitales, imaginemos cirugías, o sea, la situación es muy complicada, y eso estamos hablando obviamente no precisamente de generación, sino ya de distribución, transmisión y distribución. Pero acá están los tres fenómenos: la generación,
la transmisión y la distribución. Se están invirtiendo ahora en transmisión y distribución, de hecho que también nos demoramos con la línea 500 kV y también con la distribución, pero el gran problema también está en la generación. Entonces, imaginemos, como ahora estamos de moda como empresa, como país, para que vengan a instalarse. En la UIP recibimos pero cantidad de empresarios todos los días, ¿verdad? Ya no damos abasto para atenderles a todos. Entonces, vienen, vamos a suponer que vengan 20 empresas que quieran 40 megavatios cada uno necesiten. Son una gran cantidad de megavatios. O sea que si ya nosotros no invertimos, no solamente en generación, sino también en distribución, resulta que se le puede decir, no, hay 80 en total para todas. Y entonces el resto ya no viene. Claro. ¿Y dónde va a ir? Va a ir a otro país. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos una estimación de que Paraguay, cuando crece adecuadamente, cuando hace bien las cosas, cuando el contexto favorece también, crece 5% más o menos de la economía, que es un crecimiento muy interesante. El año pasado crecimos 6, pero bueno, normalmente 5. Nosotros estimamos y encontramos que si no se invierte en nuevas fuentes, ese potencial se puede reducir en un 60%. Eso es muchísimo. Eso es que vamos a crecer máximo 2%. Entonces, que si con 5 estamos con descontentos, porque el país está muy exigente, la clase media ha crecido, y con 5% sentimos que realmente faltan más recursos, falta más empleo. Imagínate crecer solamente 2%. Entonces, realmente es preocupante, y todas esas nuevas fuentes de generación demandan muchísimo tiempo. Claro. De hecho, que hidroeléctrica ya hay que pensar que es muy difícil hacer hoy en día por el tema ambiental. Imagínate en la época de Itaipú, cientos de miles de hectáreas inundadas, y ciudades enteras, Encarnación, una parte quedó bajo agua. Hoy ese tipo de hidroeléctrica, una que hagamos con Argentina, hay que inundar campos ojeros, campos trigueros, probablemente los gobernadores sean propietarios, y ciudades que hay que reacondicionar, y eso sale carísimo, y te lleva, como si se hacen bien las cosas, te lleva 10 años. Si hay acuerdo, pero si no, te llevan 20, 30 años. Entonces, nosotros estamos en el 2030. Estamos a la vuelta. Entonces, hidroeléctrica, por una cuestión ambiental, por una cuestión de tiempo, probablemente no lleguemos. ¿Qué otras alternativas tenemos? La solar, que es muy interesante, pero tampoco hay una definición muy precisa de la tarifa que la ANDE va a pagar. Las empresas van a venir si es que hay seguridad. Ya hay una nueva ley, pero ¿cuánto van a una energía solar? Esa fuente cuesta cerca de 60, 70 dólares el megavatio. La ANDE va a pagar eso. Eso es solamente hablando de generación. Después hay que hablar de distribución, transmisión y distribución. Entonces, ¿a cuánto va a llegar? O sea, lo que quiero decir es, todas las nuevas fuentes son más costosas. El otro tema del gas, el tema de vaca muerta, pero esos son kilómetros y kilómetros que hay que invertir en gasoducto. Y todavía hay, digamos, disputas si va a pasar por Uruguay, si va a pasar por Paraguay, y el tiempo corre. Por supuesto, Paraguay tiene ventaja porque tiene la ruta bioceánica, que tiene la franja de dominio, que ya no hay que, digamos, expropiarla a nadie, por ahí puede pasar, pero para llegar hasta ahí hace falta mucha inversión en el territorio argentino todavía. Entonces, ¿qué nos garantiza que vamos a llegar a tiempo? Claro. Entonces, ¿y estas pequeñas represas? Y son muy pequeñas realmente. No son, digamos, necesarias, pero en total resolverían el consumo de un año, si se hacen todas. Claro. Si todas se hacen, y cuestan más o menos 1.400 millones de dólares, si vamos a hacer todas. Y como son pequeñas, obviamente la eficiencia, no hay, digamos, escala, pero sería muy interesante hacer. Entonces el norte, por ejemplo, tendría Concepción tendría su propia fuente. Ahí hay muchos ríos que pueden ser, el San Pedro también. Entonces, pero todas hay que arrancar, y estamos muy lerdos en todo esto. ¿Qué hace la industria, Julio, ante este escenario de casos que quizás puedas compartir, ponerle como un calificativo de éxito también? Porque esperar que el sector público ponga las condiciones ante un escenario que básicamente ya está al punto de terminarse, ¿qué alternativas maneja o qué acciones toma el sector privado ante tal situación para no verse en el 2028, 29 o 30 en un escenario más complicado? Bueno, lo que yo pude ver es que directivos viajan, motivan a empresarios. De hecho, que
si las reglas están claras, Sí. va a haber inversión porque va a haber demanda. Pero también hay que hay que tener clara la reglamentación, la gobernanza de la... Claro. También hay que tener claridad sobre eso. Por ejemplo, hace poco salieron 2 decretos del Poder Ejecutivo que le dan tarifas bastante bajas a inversiones de data center y que están, digamos, por debajo de lo que uno estaría suponiendo. Entonces, si yo estoy diciendo de 2 enfoques, si uno Sí. mira el enfoque de a partir del 2030 vamos a necesitar nuevas generaciones, $70 la solar, si le ponemos batería se va a 100, porque digamos la solar es inestable en el sentido, intermitente mejor dicho, la de ciclo combinado, gas por ejemplo también es $70 y $80, todas digamos están por encima de 70, y si estoy fijando una tarifa por valor de 38, 40, entonces, y se me va a agotar en 2030, quiere decir que la población va a pagar entonces esa nueva generación, porque de hecho la opción más rápida es el combustible, pues eso es carísimo. Cuando se va la energía y uno tiene que abastecer su edificio con combustible, imagínate el costo gigantesco que se genera. Entonces, pero el tema, lo que está haciendo el sector privado es moverse, motivar, hablar con inversionistas, incluso a Paraguay llegaron, pero no sé cómo avanzaron también. Sí. Llegó esta empresa United Lee de Canadá, para explorar gas en el Chaco paraguayo. Ellos están convencidos de que hay gas. Entonces, esa puede ser una gran... y está justo aparentemente bajo Médanos del Chaco está la gran reserva. Entonces, si hay un gasoducto como se plantea y Paraguay tiene su gas, sería fantástico, realmente ahorraríamos un montón. Para más, esta empresa tiene la capacidad de hacer lo que se llama G2 Liquid, es decir, del gas producir un diésel de alta calidad. Entonces también Paraguay podría ser. Por eso el documento que habíamos difundido nosotros se llama Apagón o Desarrollo. Estoy viendo justamente, Julio, y me gustaría compartir otros datos también. Porque justamente estamos en un momento, en un punto de inflexión, o nos apagamos Sí. y pasamos realmente muy mal, o bien damos un salto, pero para eso tenemos que movernos con mayor velocidad. Entonces el sector público tiene que ser, obviamente, establecer las condiciones. Ya el sector público no va a poner dinero para esto. No, pero si vamos a eso... Ya no hay Julio, recursos. La capacidad de la Administración Nacional de Electricidad, por un lado, el tema de los recursos son muy limitados y sabemos eso, y su capacidad también de gestionar esos recursos, que el máximo habrá llegado en $600 millones en un año, y la necesidad es por encima de 1.500 millones de Paraguay dólares. necesita $12.000 millones en total. Me quedé corta incluso, Sí, sí. eso es cada año aproximadamente tenemos que tener nueva fuente de aproximadamente 400 a 500 megas adicionales para, digamos, ir compensando nuestra demanda y no parar el crecimiento económico. Entonces, la gente está tranquila porque pensamos que Itaipú y Yacyretá eran inagotables, pero 40 años sin inversión, llega un momento en que eso se queda chiquito. Recordad que antes Itaipú era... Lo que Itaipú le proveía al Estado paraguayo, unos $500 millones, era impresionante cantidad de fondos, pero hoy eso, ¿cuánto representa? La aduana aporta 4 veces más que Itaipú en materia de recaudación, Sí. y el ANI 8 veces, en total la suma es de 10 veces más, entonces ya no es relevante desde el punto de vista, porque el país también ha crecido. Es cierto. Entonces no nos hemos dado cuenta de eso. Y por otro lado también teníamos intenciones hubiéramos aprovechado el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto se van en combustible por importación por los vehículos que tenemos acá? Se van como 2.000, 3.000 millones de dólares al año solo en combustible. Un vehículo eléctrico consume el equivalente al 75% del consumo de una familia. Entonces, si uno hubiera aprovechado al máximo eso, nos hubiéramos ahorrado una cantidad de divisas, pero hoy no creo que podamos pensar en una electrificación masiva por ejemplo, de lo que sea el tema de transporte privado, digamos, no Sí. solamente a lo mejor el público puede ser. Entonces, porque no hemos demorado demasiado. Entonces, el sector privado está buscando fondos. Hay cantidad de gente que ha llegado a Paraguay, de 2 o 3 empresas españolas con ganas de instalar plantas solares. Hay, digamos, una serie de intereses, pero las condiciones tienen que ser más claras. ¿Cuánto va a ser la tarifa? ¿Cuánto se va a pagar? Y ahí tenés el rol de la ANDE, ¿verdad? Siendo jugador y parte también. Exacto, Julio. sí. Porque ¿qué pasa? Si te cuesta generar Sí. 70, 80 dólares y ganar plata con la generación de energía, y la ANDE está vendiendo 40, 45, va a tener que pagarle la inversionista de 80. Claro. ¿Y cómo compensa? Porque finalmente
va a tener que ser un mix para llegar a, digamos, y todo el mundo va a tener que pagar ese costo adicional, pero lo peor va a ser no tener energía. También es cierto. Entonces, ninguna energía, ningún costo energético va a ser más barato que Itaipú, porque Itaipú está totalmente amortizado. Es una hidroeléctrica que en su momento costó dinero, pero está amortizado, entonces obviamente el costo es mucho más bajo. Y por otro lado hay que evaluar también el tema de las tarifas, son claves. ¿Por qué la ANDE no tiene recursos? Porque tampoco se cumple la ley de que tienen que tener una rentabilidad de 8%, entonces son tarifas políticas. Y si uno calcula, por ejemplo, el tema de la tarifa de la ANDE, yo me estaba fijando en algunas empresas similares a la ANDE en la región y realmente la ANDE tiene un ratio razonable en cuanto a cantidad de funcionarios, o sea, no está, digamos, no está muy lejos de las buenas empresas. Pero sí hay un problema serio, que hay una pérdida muy grande en la distribución, más del 20%. Hay estimaciones, sí, 20%. Más del 20%. Entonces, si vos tenés que comprar de Itaipú 100 y tenés que vender a 120 para poder pagar ese 100. Entonces, tu tarifa te eleva. Después tener el factor de carga, si uno compra potencia, porque no siempre se usa la misma cantidad de energía, entonces también ese factor de carga incluye en tu costo. Después tenés que financiar tenés que devolver la plata por la inversión en transmisión y distribución. Y todo eso todavía sin comprar la energía. Y después tenés que comprar la energía de Itaipú en este caso. Es decir, aunque te regalara la energía de Itaipú, igual hay un costo importante que tiene que cubrir la ANDE. Y si sumamos la compra de la ANDE, te sale un monto que ya está por encima de lo que estamos pagando hoy. Es decir, ya hay subsidio importante en lo que es transmisión, distribución y la deuda que hay que pagar también. Entonces, Paraguay hasta hace poco está disfrutando todavía de costos muy bajos respecto a la región. Uno se fija y Chile, Argentina, Uruguay están 80, 100 por encima dólares el megavatio hora. Paraguay está muy por debajo de menos de la mitad. Pero si uno suma todos esos elementos que estoy mencionando, la pérdida, el factor de carga, el costo de explotación y la compra, y las inversiones y las deudas que hay que pagar, ya hay que ya tiene que elevarse ese costo, y obviamente tiene que ser paulatino, porque la población tampoco va a poder tener su impacto. Y además Paraguay, que ha crecido significativamente en materia de ingresos, la clase media creció, hoy el 70% de la población urbana tiene un aire acondicionado. ¿Cierto? Entonces hoy, si uno les pregunta a los abuelos, a los padres, ¿cómo vivían sin aire? Y dormían sin problemas, pero hoy es insostenible. Hoy es insostenible. Sí. Y realmente la gente dice, no, hace más calor. Realmente si uno mira las estadísticas, en Paraguay siempre hizo calor, y capaz que haya subido 1 grado, pero las estadísticas de largo plazo también muestra, pero ya no, digamos, la población urbana por lo menos ya no va a vivir sin aire, no va a poder dormir, no va a poder trabajar bien. Entonces el consumo energético de las residencias más lo que es la industria ameritan de que hagamos un esfuerzo, que esto tiene que ser una causa nacional. Nosotros hicimos un ruido muy fuerte de la UIP, se movió el avispero, visitas a Argentina, Vaca Muerta, hay un movimiento importante, pero hasta la fecha todavía no vemos nada concreto. Y te dejo picando esta pregunta, Julio, porque a la vuelta del corte me gustaría explorar algunos de los gráficos que plantea justamente este informe que mencionaste, muy interesante, sobre el apagón o la oportunidad, ¿cómo se titula? ¿Recordás? O el desarrollo. O el desarrollo. Y me gustaría explorar eso, sobre todo en este punto de, ¿estamos realmente todavía a tiempo o ya superamos esa oportunidad de poder hacer estas reformas? Porque al final tienen que ser reformas estructurales, Julio, sí. Acciones profundas, no solamente más parche, porque finalmente esto de querer ganar tiempo termina siendo más perjudicial porque se va agrandando el problema. ¿Te parece? Ok. Vamos a ir conversando con Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya. Gracias por la compañía y también a los oyentes que nos van enviando sus mensajes a través del WhatsApp, el 0994-674-000. Ada, es momento de compartir la frase del día. ¿Qué tenemos? 35% creció el volumen de medios de pago en 2025, en un año de fuerte expansión en todas las líneas del negocio, manteniendo este ritmo de crecimiento por cuarto año consecutivo, comentó Aníbal Corina, gerente general de Bancar. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo.
Y seguimos aquí en este espacio económico. Le pedimos disculpas unos minutos a nuestro invitado de hoy para compartir información económica de lo que está pasando a nivel regional. De acuerdo con la Agencia Brasil, el nuevo régimen arancelario en Estados Unidos exime de recargos adicionales al 46% de las exportaciones brasileñas, equivalentes a 17.500 millones de dólares, tras la orden ejecutiva del 20 de febrero y la anulación de los aranceles recíprocos. Un 25%, 9.300 millones de dólares, quedarán bajo el arancel global del 10% bajo la sección 122, con posibilidad de subir al 15%, y el 29% continuará bajo aranceles sectoriales de la sección 232. Antes, el 22% enfrentaba recargos de hasta 40% o 50%, menciona Agencia Brasil, en el marco de los nuevos aranceles de Trump, que ahorrarán el 46% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. De Brasil nos vamos hasta Argentina, y de acuerdo con Ámbito, la economía creció 4,4% en 2025 y en diciembre el estimador mensual de actividad económica avanzó 1,8% mensual, el mayor incremento desde julio de 2024, alcanzando el valor más alto de la serie iniciada en 2004. En términos interanuales, la actividad subió 3,5%, con agricultura, ganadería, caza y silvicultura creciendo 32,2%, impulsada por una producción histórica de trigo con rinde promedio 50% superior a las últimas 5 campañas. Y ya información económica nacional, brevemente. De acuerdo con ABC, el gobierno de Santiago Peña, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, concretó una emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares en el mercado internacional, íntegramente en guaraníes, en la primera operación con doble grado de inversión. La colocación repite la operación de 2014 por 1.000 millones, pero esta vez en moneda local. Citi, Goldman Sachs y JP Morgan gestionaron encuentros con inversores en Londres y Nueva York. Se colocaron instrumentos a 12 años con una tasa de interés de 8,5% en guaraníes, inferior al 9,1% registrado en noviembre en el mercado local para plazo similar. Y finalmente, ¿qué dice Forbes? El río Paraguay registra 0,30 metros en el puerto de Asunción frente a un promedio histórico de 2,97 metros, una diferencia de 2,67 metros por debajo de lo normal. La bajante se extiende desde 2020 en un contexto de lluvias inferiores al promedio y ciclos asociados a la Niña. El 2 de noviembre de 2024 se alcanzó un mínimo histórico de menos 1,61 metros y el repunte de 2023 vinculado a El Niño fue transitorio. Seguimos aquí en compañía de nuestro entrevistado de hoy, Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. Julio, dejé al pendiente algunas preguntas antes de irnos al corte sobre si estamos como al límite de empezar a hacer estas grandes transformaciones, o realmente nos quedamos sin tiempo, considerando desde lo más complejo a lo más simple en materia de ir o tratando de ir encaminando esta complicada situación desde este proceso que mencionabas de los 3 pilares: generación, transmisión, distribución y bueno, finalmente el usuario que forma parte de este circuito. Y estamos entrando ya al umbral del límite, dependiendo de la tecnología. Si estamos hablando claro, de solar, creo que ahora hay mayor velocidad para instalar este tipo de tecnologías. Pero nos estamos quedando realmente cortos. Si es ciclo combinado a gas, yo no sé si son 4 o 5 años, tarda, digamos, el gasoducto que tiene que recorrer kilómetros y kilómetros. Por otro lado, hidroeléctricas, sí, ahí ya estamos, estamos muy lejos. Las PCH, habría que ver, las PCH hace años. Que son las pequeñas centrales hidroeléctricas. Las pequeñas centrales. Entonces creo que estamos, este año tendríamos que haber empezado para estar más tranquilos, pero estamos al límite y todavía creo que la solar puede ser interesante. Ahora, la ANDE tiene, según el presidente de la ANDE y según sus directivos, plantea de que en el 2027 van a cortar los contratos a las criptomonedas, criptominerías. En la criptominería están usando ya 1,5 turbinas Itaipú. Eso es impresionante. Es impresionante. Entonces ahí se gana cierto margen si es que eso va a suceder. Ellos garantizan de que 2027, o sea, ahí digamos que podría haber un poquito de espacio, pero lamentablemente este tema de las demoras
nos pasa en muchos aspectos. Es cierto. Los brasileños, los argentinos, los uruguayos, parece que tienen visión un poco más de largo plazo que nosotros los chilenos. Los chilenos, cuando se dieron cuenta que el tema de las pensiones iba a ser un problema, tomaron decisiones en la década del 70. 50 años atrás, 60. ¿Y sabes cuánto tiene se me sale un poquito del... pero vamos a tocar también ese tema, Julio. Ok, bueno, después te explico entonces eso. Te comento ese tema. Entonces, estamos, digamos, siempre parece que en el último minuto para tomar decisiones. Pero para este tema energético no hay caso de hacerlo en el corto plazo. Entonces, este tipo de tecnología, o sea, las diferentes tecnologías requieren muchísimo tiempo. La aeroeléctrica, si todo funciona bien, 10 años. Pero eso sí, tenemos que acordar con Argentina. Con Brasil ya no hay espacio porque el río Paraná ya lo que va a permitir es hacia Argentina, pero ahí, digamos, es muy difícil porque incluso hasta hubo un plebiscito en ciertas provincias que, digamos, ya no hay caso de hacer en algunos. Y si se va a hacer, va a costar muchísimo. Entonces, hidroeléctrica, digamos, hay que pensar que va a ser difícil. La nuclear que alguien planteó en los mensajes, sí, la nuclear también tiene 10 a 15 años y es que sabemos que están trabajando bien y que hoy ya hay, digamos, tecnología modular, pero la nuclear te va a costar $150 el megavatio. Acá cuesta, digamos, estamos hablando de 40, 50, 70. Muy por debajo. Está muy por debajo, pero es muy segura. Hoy en día están fabricando ya, para no, digamos, grandes centrales, sino, digamos, modulares. Corea del Sur lo está haciendo, otros países, creo que Canadá también. Y Paraguay tiene uranio que puede, y Argentina tiene, increíblemente, Argentina tiene una gran capacidad de enriquecimiento para el tema de energía, ¿verdad? Digamos, entonces incluso el jefe de las Naciones Unidas es argentino y es candidato a ser, digamos, el jefe máximo de la ONU. Entonces Argentina tiene gran capacidad para que nuestro combustible, que digamos tiene un yacimiento, pero para eso se requiere muchísima gente preparada, claro, y muchísimo dinero. Y todavía estamos hablando de 15 años o 20. Sí se está trabajando en Paraguay, el equipo del ministerio vinculado a ese tema está trabajando, pero va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, por ese lado tampoco se puede esperar. Entonces, ante tu pregunta de si estamos muy cerca, estamos en el borde. O este año tiene que salir algo concreto. Julio, a mí, escuchándote, ya lo escuché a Guillermo Krauss y sumado a lo que vos me estabas mencionando, realmente me preocupa la situación, pero no tenemos que quedarnos en preocuparnos, sino ocuparnos, que creo que es más o menos la dinámica que siempre le ha caracterizado a los gobiernos, no solamente a los gobiernos anteriores, y no han llevado a cabo acciones concretas. ¿Ustedes como sector industrial se sentaron con el sector público, con las autoridades y le plantearon esta situación? ¿Qué respuestas recibieron en ese sentido? ¿Es simplemente quedó en hablarse o en realmente empujar algo concreto, Julio? El año pasado hicimos un foro, le llamamos Foro Nacional Energético. Recuerdo. Y estuvieron autoridades, estuvo el presidente. Justamente le pedimos al presidente de la ANDE que nos presente su plan de generación, no de transmisión y distribución. Que era lo que le caracterizaba antes a la ANDE, ¿cierto? Exacto. Sí. Y bueno, entonces ahí, digamos, aparecieron algunos, más que plan, son escenarios. O sea, para que haya un plan concreto hace falta un cronograma concreto. Totalmente. Hace faltan fondos, ¿verdad? Y además, ¿quién lo va a hacer? Plazos concretos. Entonces, lo que vimos en ese foro fue justamente que había mucho sesgo en el plan de transmisión y distribución, pero muy embrionario estaba el tema de generación. Nosotros este año vamos a volver a hacer un foro energético, va a ser realmente ya seguramente con mucho más énfasis en el tema de generación. Y realmente la idea del presidente de la UIP y el plantel directivo es presionar al máximo. Yo estoy en varios de los grupos de WhatsApp de los directivos donde hay una preocupación tremenda por el tema energético, porque estamos invitando a inversionistas a que vengan acá con con todos estos valores agregados que le damos, y uno de ellos el tema energético. Entonces eso finalmente termina agotándose, más porque estamos acelerando por la buena fama que tenemos de energía limpia y abundante. Entonces también vienen empresas que son, digamos, altamente demandantes de energía, que en muchos casos no generan valor agregado. Ahora, si viene una planta de aluminio que va a generar un microclima y va a generar industrialización y finalmente va a una cantidad de industrias conexas,
ahí, digamos, cambia la situación. Pero si vienen alta tecnología, donde todo el equipamiento es otra vez importado, y entonces podríamos convertirnos en un, como decía alguien, que no sé quién lo dijo, pero decía un toma corriente barato. Y finalmente se llevan la energía y no generan valor agregado. Entonces, esa es una preocupación de que esto acelere, eso, sí. y acelere el proceso, porque estamos hablando de 2030, como decía, las matemáticas no mienten. Sí. En el año 91 había, uno hacía un ratio de consumo, capacidad disponible de energía sobre consumo, y salía 12,1. 2017 sale 3,1. Se fue acortando pues gigantescamente. Entonces eso va acelerándose, y hace poquito tuvimos el mayor salto de decrecimiento en la demanda de energía del mundo. Paraguay, un país chiquitito, tuvo el salto más alto en materia de crecimiento de demanda, justamente por este tema de la criptominería, ¿verdad? Entonces, esto se puede acelerar, y esto es una realidad, y lamentablemente se piensa muchas veces en periodos gubernamentales, la gente se preocupa de sus 5 años, y resulta que las medidas muchas veces son impopulares en el corto plazo. Entonces la gente no toma medidas, y finalmente se pasa, digamos, el problema al siguiente, y llega el momento en que, digamos, tenemos que, ya los países digamos, de la región han optado por cuidar su futuro. Es una cuestión también de solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Porque por otro lado, ¿para qué querés gobernar si vas a estar en un desastre? Si tenés un problema de caja en el 2028 y un problema energético muy cercano, no sé para qué querés ser gobierno. Pues realmente yo no me quiero poner en la silla del ministro de Economía del próximo gobierno. Se está complicando la situación. Entonces es tiempo de tomar con valentía y coraje y decisiones concretas ya nomás. Julio, para cerrar este tema y a la vuelta del corte, hacer un capítulo, va a ser brevemente, lamentablemente, pero te invitamos nuevamente, tema caja fiscal, que también sé que tienen una posición bastante firme con respecto a esa situación, que no es menor y que ya lo estabas mencionando también. Con respecto a la parte industrial, ¿hay una normativa de política industrial o algo que se vincule a eso, Julio, que estén trabajando, que estén pensando quizás, y que también tome como arista importante el tema energético? Efectivamente, el Ministerio de Comercio está trabajando muy bien ese tema, con todos estos estudios que hicieron, que tienen, digamos, todo el diseño para dar un salto, para duplicar la participación del PIB industrial dentro del PIB, pero para eso necesitamos energía. Entonces, por un lado, estamos con una excelente planificación para atraer inversiones, para generar, digamos, incluso hasta financiamiento para el tema de, digamos, industrial. Hay nuevas caras, rostros nuevos en el MIC, con gente que también está vinculada con el tema de la industria. Hay, digamos, estudios, vino esta consultora muy importante como McKinsey, que hizo un estudio mostrando una cantidad digamos, de ventajas y valor agregado que tiene Paraguay en ciertos sectores. Hay una cantidad de elementos, los aranceles que nos favorecen, pero el cuello de botella es el tema energético. Si uno tiene todo planificado, pero no tiene energía, hay estudios abundantes en la literatura económica que vinculan el tema de crecimiento económico con el tema energético, con el tema de la energía. Entonces, incluso es más importante que la acumulación de capital en materia de coeficiente que explica el crecimiento, más importante que la acumulación de capital y que el capital humano mismo. El tema energético, más todavía por este tema, porque hoy en día se utiliza muchísima energía para nuevos sectores que movilizan la economía mundial. Una simple guerra, o no una simple, pero una guerra entre Rusia y Ucrania eleva el costo de la energía para Alemania. Alemania, que es el motor de Europa, se va a pique y no se puede recuperar. Totalmente. Entonces, por un tema de costo energético. Entonces, el tema de energía tiene que ser una causa nacional, y realmente nosotros vamos a acelerar de la UIP de vuelta a un nuevo foro ya con mucho énfasis en el tema de generación. Tiene que aparecer algo concreto. Por ahora vemos mucho entusiasmo, mucha movilización, pero falta concretar porque el tiempo se está agotando. Nosotros vamos también a seguir eso, Julio. Tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando con Julio Fernández, economista, jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya.
Seguís escuchando Economía Min y estamos con Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. Julio, quiero abordar contigo otro tema que ya te adelantaba también y de hecho estuviste participando junto con Manuel Ferreira y, si mal no recuerdo, Jorge Scheiner. Exacto, ex directivo también, formó parte del directorio del Banco Central del Paraguay. Bueno, Manuel Ferreira, y vos también estuviste y fuiste ex director, fuiste director de aduanas en su tiempo, así que conoces mucho también cómo va funcionando el sector público en ese sentido. Y hay un tema que sigue preocupando pese al primer intento de tratar un poco de reconstruir la debilitada caja fiscal, un programa presupuestario muy complicado un tiempo a esta parte que demanda muchísimos recursos, y si no se dan las soluciones ya de momento la situación va a ser fatal. Y hay una posición que tienen y que tenés vos también con respecto a eso, Julio, si pudieras compartir también con nosotros cuál es el análisis, la visión que tenés al respecto. Bueno, básicamente lo que plantea el Ministerio de Economía, sabemos que no es una reforma estructural fuerte, pero es lo que pretende es parar la hemorragia. El déficit hoy es 380 millones de dólares. Sí. Y eso va a crecer en 100 millones de dólares más o menos cada año. Y estamos justamente ya con dificultades de pagar a constructoras, pagar medicamentos, fondearle a la ANDE para que siga invirtiendo, y resulta que se van esos recursos por un diseño un diseño de un sistema de jubilación que se hizo. Ese tipo de diseños surgen antes de la transición demográfica. Todos los sistemas que en el mundo existían eran de reparto, es decir, los activos financiando a los pasivos, y porque hoy antes los activos eran mucho más. Es cierto. Hoy en día eso cambió. La pirámide ya no tiene punta fina. Si uno mira la pirámide poblacional de Asunción, ya es muy parecida a la europea, donde la cabeza ya no es un vértice. Sí. Entonces ya hay un problema. Entonces, pero a nivel de caja fiscal empeora, porque resulta que los años de jubilación, o sea, los años de retiro son muy bajos. Un general se retira con salario de general y aportó como teniente, como subteniente, etcétera. Y la mayoría, y un docente, digamos, muy temprano también se retiraba o se retira. Entonces no compensa. Entonces esas cajas no son sostenibles. Y países como hablábamos recién de países de Centroamérica, Chile, todos han tomado ya han tomado medidas impopulares en su momento. Y hoy están cosechando, digamos, el hecho de haber tomado a tiempo las medidas. Paraguay, ¿qué es lo que pretende hacer el Ministerio de Economía? Pretende que ese 380 millones de dólares se mantenga o baje un poco mientras la economía crece. Es decir, si la economía crece, digamos, nominalmente 7%, o sea, un 4% real y un 3% de inflación, 7%, digamos que sería el valor nominal en total. En el largo plazo, ese 380 va haciendo cada vez menos en términos relativos a la economía, es decir, va a ser sostenible. Entonces, si se toma la medida que plantea el Ministerio de Economía, me parece sumamente razonable, esa hemorragia para y se fortalece el cuerpo. Mientras tanto, entonces esa sangría no va a ser tan dañina y se va a poder controlar. Si no se toma la medida, en el 2028 ese déficit se va a llevar todo el presupuesto que estaba previsto para obras públicas, 800 y pico millones de dólares. Entonces, y en el 2033 el siguiente gobierno, y finalmente sumando todo, si hoy ya en los últimos, si uno toma en cuenta los 10 últimos años, ya se llevó cerca de 1.670 millones de dólares más o menos de déficit. Sí. Y a partir de ahora, 10 años más, se va a llevar 9.000 y pico millones. Entonces, una hemorragia que va a debilitar todo el cuerpo, entonces finalmente va a terminar reduciendo recursos para otros sectores de la economía. Entonces, lamentablemente, nuevamente estamos con retrasos. Y el mismo problema vamos a tener. IPS tiene 20 años más. Si no tomamos medidas hoy, vamos a hablar de este tema dentro de 20 años. Lo mismo, ya la caja municipal hoy ya no puede atender. Si la municipalidad de Asunción no le transfiere, ya no le paga a los activos. Entonces, todo muy demorado. Les quiero comentar, cuando se toman a tiempo las medidas. Chile hizo un cambio en la década del 70. ¿Saben cuánto tiene hoy de reserva Chile en sus pensiones? No recuerdo.
cerca del 70% del Producto Interno Bruto. Impresionante. Solamente en pensiones. Sin considerar el fondo que viene por cobre o por otro tipo de... Solamente en pensiones, cuando tomó la medida, le costó, digamos, tuvieron un costo fiscal, un costo político, un costo social, pero hoy tienen 210 mil millones de dólares para prestarle al sector privado, para que hagan sus inversiones, para que hagan grandes obras. ¿Cuánto tiene? La caja fiscal tiene negativo. Y cuando tiene IPS, y tiene menos del 4% del PIB, que no es nada. Países de Centroamérica que tomaron a tiempo medidas, tienen 20% del Producto Interno Bruto como reserva de pensiones. ¿Y eso qué significa? Que el sistema financiero tiene una inyección muy grande. Pero para eso, obviamente, uno tiene que aportar y no puede gastar más de lo que aporta, que es lo que está pasando ahora. Ahora no solamente cosechamos más de lo que sembramos, sino que además estamos consumiendo la semilla. O sea, no se puede más plantar la semilla porque obviamente se está consumiendo todo. Entonces, eso que plantea el Ministerio de Economía es lo más razonable porque no está el contexto político para una reforma drástica ni tampoco, digamos, hay recursos suficientes para pasar a un sistema de reparto, a un sistema de capitalización individual, que es lo que son los sistemas que funcionan y que son sostenibles. Pero por lo menos, si eso se hace, eso se corrige y se evita que haya una crisis. Decía, 2028, este déficit va a llevar todo el presupuesto que requiere obras públicas. Y uno quiere tren de cercanía, quiere caminos, quiere costanera, no quiere que se le inunde su ciudad. ¿Y de dónde van a salir los recursos si es que se va todo en este tema? Entonces, lamentablemente, en la medida en que procrastinamos o demoramos, los costos son más altos. Y ahora que hemos llegado, obviamente este ministerio se da cuenta que va a llegar al 2028 ya sin recursos, porque estamos, tampoco las recaudaciones están creciendo ya como crecieron. Es un buen dato también, Julio. Las recaudaciones que son, digamos, el oxígeno para el fisco, para inversiones, el año pasado crecieron 9%. Es decir, creció la economía 6% y la inflación 3,5 o 3, no recuerdo bien, pero exactamente crece lo que crece la economía. Entonces no está, digamos, sobrepasando ese salto que se dio. Obviamente fue un cambio estructural fuerte porque hay un gran cambio que generó Milei en la región y eso hizo de que muchísimo contrabando desaparezca, incluyendo el combustible. Pero hoy ya, digamos, por ese lado no tenemos una deuda externa que está llegando a un límite. La gente dice, no, es baja la deuda comparándonos con otros países, pero lo que pasa es que se olvidan de que la presión tributaria es baja. Brasil puede endeudarse más que nosotros porque tiene 30% de su presión tributaria. Los países europeos tienen 50% de presión tributaria. Paraguay tiene 11% de presión tributaria. Entonces, no te puedes endeudar más allá de ciertos niveles. Entonces, el tema de financiar obras de infraestructura con deuda está llegando a un límite. Por otro lado, tenemos deudas ya internas con las constructoras, con farmacéuticas y otras necesidades que hacen, digamos, que son urgentes. Y por otro lado tenemos la necesidad de invertir en el tema energético. Entonces, si perdemos plata por una hemorragia que representa la caja fiscal, finalmente va a terminar drenando y ya no es un problema, no es un problema filosófico ni este es un problema de contable. Y este problema contable de que nos cierran los números se va a convertir en un problema macroeconómico. Y este problema macroeconómico después va a impactar a la microeconomía. A través de la inversión, el empleo, finalmente va a terminar afectándole a todos. Entonces, realmente que es un sacrificio y yo creo que el gobierno tiene que tomar esta medida que va a ser impopular realmente para un sector importante. Probablemente le reste votos, pero si no lo toman, necesariamente también puede perder votos por eso, ¿verdad? Porque hay una población muy grande que va a decir, bueno, era el momento de tomar, y creo que se planteó como una solución factible, ¿no? O sea, y se dice que no es una reforma estructural, pero bueno, es lo que hay que hacer. Y realmente es lamentable que estemos llegando a esto, por eso que decía IPS hay que tomar, IPS tenemos 20 años, que 20 años parecen mucho para un paraguayo, pero resulta que si uno tiene 45 años está aportando, cuando llegue a 65, bueno, creo que a 60 se jubilan. Bueno, si uno tiene 40 años y está aportando, cuando dentro de 20 años llegue a la fecha de jubilación, 20 años está ahí a la vuelta de la esquina. Y vamos a estar hablando de este mismo problema, con el agravante de que IPS es mucho más grande.
Y la afectación es mucho más. 800.000 personas más o menos cotizantes, que son cotizantes, no sé si son como 100.000 jubilados, multiplicado por 2 o 3, eso te da la mitad de la población. Así es. Entonces, ya que estamos aprendiendo de que la procrastinación o la demora en tomar decisiones tiene alto costo, bueno, es tiempo de que aprendamos de los errores y no lleguemos a situaciones críticas y después tomar decisiones. Realmente necesitamos que haya patriotismo y que la gente se atreva a tomar decisiones que a lo mejor van a ser impopulares en el corto plazo para ciertos sectores, pero que son urgentes y necesarias. Son urgentes y muy necesarias. Julio, agradecerte muchísimo tu tiempo, invitarte a una nueva edición aproximadamente en unas semanas para seguir hablando sobre el sector industrial y bueno, los datos también tan interesantes que comparten desde tu departamento, hacen un procesamiento de datos impresionante, un análisis muy, muy interesante, donde la gente puede encontrar también información de todo lo que hacen, Julio. Y hay un espacio especial dentro de lo que es la web de la UIP. Yo creo que en el buscador uno puede poner ahí índice, o sea, índice, pero vale una E, porque viene del Centro de Estudio Económico, UIP, y te van a traer todos los estudios que son ya múltiples, que hemos abordado una cantidad de temas, desde sectores específicos de la industria, hasta, digamos, temas estructurales, hasta temas, digamos, de comercio, de estrategia internacional, como el tema China, Taiwán y compañía. Entonces, con un buscador ahí le va a traer la web y van a encontrar todos los estudios que están ahí desarrollados. Muchísimas gracias, Julio, que tengas un excelente miércoles. Igualmente. Estuvimos en conversación con Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. Ada, llegamos al punto final de Economía 1000. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Ya tengo en mente, porque siempre te pregunto, ¿dejamos la expectativa o decimos a quién tenemos mañana? Podemos decir ya que tenés en mente. Sí, vamos a hablar con el sector exportador, a hablar un poco de la situación, del tipo de cambio, el impacto que está generando también el dólar en Paraguay y sobre todo a este sector. Así que les invitamos mañana a las 12. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.